El legado maldito de Alcarez. En el corazón del reino de Durholde, un pueblo medieval florecía a la sombra de antiguas ruinas prohibidas. Los ancianos advertían a los habitantes de no acercarse a la necrópolis olvidada. Pero la codicia de un noble desató el horror. Excavadores hallaron una tumba sellada con inscripciones en una lengua muerta. Al romper los sellos despertaron a la momia de Alcarez, un antiguo sacerdote maldito. El pueblo se sumió en el caos. Cada noche Alcarez recorría las calles, su toque secando la carne de sus víctimas. Los muertos no descansaban, se alzaban de sus tumbas y marchaban como un ejército de sombras. En solo una semana, el poblado se ahogaba en un mar de cadáveres andantes. Las casas eran devoradas por el fuego de los asaltos nocturnos, y los supervivientes se refugiaban en la iglesia fortificada, rezando por un milagro. Tarunte, un herrero de gran fortaleza y corazón puro, alzó su martillo cuando los caballeros huyeron aterrorizados. Armado con acero consagrado y guiado por el anciano sacerdote Baldric, Tarunte forjó una espada bendecida con el fuego de la fe. Vestido con una armadura improvisada, marchó hacia el templo derruido donde la momia acumulaba su legión de muertos. Las noches siguientes, el pueblo fue escenario de brutales batallas. Tarunte y un grupo de valientes campesinos resistieron los asedios de los muertos vivientes. Con fuego y acero, repelieron las hordas que emergían de las catacumbas. Las flechas bendecidas de los arqueros perforaban la carne putrefacta de los caídos, mientras los martillos y espadas reducían a escombros los esqueletos animados. Pero el terror no cesaba. Un grupo de exploradores enviados a las montañas desapareció sin dejar rastro. Y cuando Tarunte inspeccionó el lugar, halló sus cuerpos, convertidos en grotescas estatuas de ceniza. Era una señal de que la magia de Alcarez no solo controlaba a los muertos, sino que extendía su influencia por todo el reino. Un murmullo extraño resonaba en las ruinas, voces que susurraban en una lengua desconocida, y parecían arrastrar a los vivos a la locura. La momia, con su magia oscura, no cesaba en su asedio. Creó colosos de huesos y carne, amalgamas de los muertos caídos que avanzaban destruyendo muros y puertas. En una batalla desesperada, Tarunte lideró un ataque contra las filas enemigas, blandiendo su espada de fuego sagrado. Su acero brillaba con cada golpe, despedazando carne maldita y reduciendo a polvo los espectros de Alcarez. El enfrentamiento culminante llegó en el puente de la ciudad. Tarunte y sus hombres resistieron durante horas, cada uno luchando hasta la extenuación. Las llamas iluminaban la noche mientras los cuerpos se amontonaban en la ribera del río. Fue entonces cuando Alcarez apareció, desatando una tormenta de oscuridad que cubrió el cielo. Su risa maldita resonó mientras levantaba aún más muertos de entre las sombras. Mientras luchaban, una niña del pueblo, poseída por una fuerza desconocida, caminó en trance hasta el altar de la necrópolis, susurrando nombres prohibidos. Tarunte la siguió y descubrió que en las paredes de la tumba habían aparecido inscripciones que antes no estaban allí. Un presagio de que algo más antiguo y malévolo que Alcarez acechaba en la oscuridad. La desesperación cundió entre los defensores cuando los guerreros caídos en batalla se alzaron para luchar contra sus propios compañeros. Tarunte vio cómo sus amigos se convertían en abominaciones, luchando contra su voluntad. Con el peso de la tragedia en su pecho, reunió a los últimos sobrevivientes y organizó un asalto final hacia la necrópolis. Baldric descubrió la verdad en los escritos antiguos. La maldición solo podría romperse con un sacrificio humano voluntario en el altar de la necrópolis. Sabedor de su destino, el sacerdote, con el rostro sereno, se arrojó sobre la daga ritual y con su última oración, rompió el vínculo de Alcarez con el mundo de los vivos. Un viento fétido barrió el poblado mientras la momia y su ejército se desmoronaban en polvo. Pero no todo había terminado. Las ruinas ardían con un fuego sobrenatural, y en las profundidades de la necrópolis, Tarunte halló un antiguo manuscrito que hablaba de otros males sellados bajo la ciudad. Al examinarlo, sintió que algo lo observaba desde las sombras,
una presencia que parecía esperar el momento justo para despertar. Las inscripciones advertían sobre una entidad aún más poderosa, enterrada bajo las piedras de la ciudad desde tiempos inmemoriales. Tarunte cayó de rodillas, exhausto pero victorioso. El pueblo, devastado, empezaría su reconstrucción, y el nombre del herrero convertido en paladín sería recordado por generaciones. Pero en su interior, una sombra de duda crecía. ¿Y si Al-Khared solo había sido la primera señal de un horror mayor? La maldición había sido purgada, pero en las sombras, otros secretos oscuros esperaban su momento para despertar.